Muy bien. Ahora, como lo había, como lo había mencionado en el video anterior, vamos a arrancar directamente con la parte teórica de la historia de lo que antecede al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, de manera preliminar y también haciendo una contextualización general, el derecho internacional tiene un hito que se da en el año 1945. Previo a esto, si nosotros trazamos la historia de los derechos humanos, podemos hablar inclusive que esto está previo a la civilización griega. De hecho, hay estudios que así lo demuestran. Sin embargo, para lo que nosotros nos interesa, más allá de que ha habido reconocimiento de derechos, ¿sí? Quizás de manera no global. ¿A qué me refiero con esto? No que se haya dado de una voz unánime, sino que vimos distintas manifestaciones, sobre todo durante el periodo de la Ilustración. Realmente es en el siglo XX donde este proceso se consolida. En este sentido, nosotros tenemos a un siglo, el siglo XIX, antes de hablar del siglo XX, un siglo XIX conocido como la Revolución Industrial, en donde este fenómeno sobre todo lleva a la consideración y a quizás a repensar cuál es la situación de aquellas personas que no tuvieron acceso a los medios de producción, sino que al contrario se vieron relegadas a ser mano de obra. Y con esto también pues el surgimiento de los primeros movimientos sociales en este sentido, con el objetivo de buscar el reconocimiento de ciertos derechos en el marco del derecho del ejercicio del trabajo, ¿no? Pero es realmente donde este discurso se consolida es en el siglo XX, y nosotros tenemos una guía importante. El siglo XX quizás se conoce todavía, llevamos un poco tiempo transitando este siglo, pero se conoce el siglo XX como el siglo de los grandísimos cambios que sufre el sistema internacional. Arranco con la referencia a la Primera Guerra Mundial. Estamos situándonos entre 1914 y 1917, y es en 1919, ya con la finalización oficial de la Primera Guerra Mundial, en donde por primera vez en la historia de la humanidad se genera un cuestionamiento y se plantea la necesidad de crear una institución que pudiera hacerse cargo de llevar adelante la misión que tenían algunos países de pacificar y de no solo de pacificar, sino de estructurar un sistema internacional nuevo, en el sentido de que este sistema pudiera dar respuesta a lo que se había identificado en la Primera Guerra Mundial, es decir, un desbalance entre las potencias, una asimetría entre los estados, y con esto pues por supuesto también una serie de violaciones que se habían cometido, sobre todo en ejercicio de abuso de poder. Esto es lo que lleva a que algunos países promuevan la creación de la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones en 1919, que crea algunas instituciones, dentro de ellas la Corte Permanente Internacional de Justicia, y con la instauración y con la Carta Constitutiva, que es el tratado que constituyó a la Liga de las Naciones, entonces se crea y se reconoce la necesidad de tener un ordenamiento legal y de desarrollar un ordenamiento que pueda ser garantía de derechos, aunque estos derechos como tal todavía no existían en el papel y todavía no había un consenso internacional respecto de qué era lo que significaba tener estos derechos. Posteriormente no se unen todas las naciones, ¿sí? No entran dentro de este proceso. Me disculpo por esto.
dentro de, o sea, quienes estaban como o deberían haber estado vinculados a este proceso, no lo hacen. Entonces, pues por temas realmente que obedecen a la geopolítica, la Sociedad de las Naciones termina siendo un fracaso, no logra consolidar ese proyecto y por ende todos los proyectos conexos, sobre todo por ejemplo en el tema de derechos y derechos humanos, pues se quedaron un poco en el camino. Posteriormente nosotros conocemos, después de la Liga de las Naciones, viene un proceso de rearme o de armamentismo en algunos estados, otros ya venían haciéndolo. Hay pues nuevamente conflictos en el marco geopolítico internacional y esto lo que termina es el resultado pues final es la Segunda Guerra Mundial. Con esto también debo mencionar que la Segunda Guerra Mundial es la consecuencia de múltiples causas, dentro de ella por ejemplo también en territorio europeo el fortalecimiento del régimen nazi, que estaba creciendo, organizándose fuertemente en Alemania, el fascismo en Italia bajo Mussolini también. Entonces todo esto deviene en justamente el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hablamos de este contexto también que podríamos pensar que es ajeno al proceso de los derechos humanos? Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial y con las atrocidades que se cometen en este periodo, es cuando por primera vez la humanidad se ve a sí misma en un espejo y se pregunta y se plantea la urgente necesidad de a toda costa evitar que este tipo de situaciones puedan volver a suceder. Es decir, el genocidio nazi, el éxodo masivo del pueblo judío, las atrocidades, los gravísimos crímenes que se cometen en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, no exclusivo, pero sobre todo desde el régimen nazi y el fascismo también en segunda instancia, entre otros, pues son los que permiten de una manera pues no positiva sino negativa, pero permiten revelar en el espejo lo que el ser humano estaba en capacidad de hacer. Y también reflejan que son los seres humanos, somos los seres humanos y a través de los estados quienes violentamos y violamos los derechos de las personas. Es decir, el mayor violador de los derechos humanos ha sido y sigue siendo el Estado. Entonces, con este contexto y con la necesidad urgente de crear y de pacificar al mundo, cuando se logra derrotar al régimen nazi, se propone la creación de la Organización de las Naciones Unidas como la sucesora de esa Liga de las Naciones que nunca prosperó. Y con esto entonces, el 24 de octubre de 1945, se instala de manera formal la Organización de las Naciones Unidas a través de la Carta de las Naciones Unidas. Y esta carta tiene una trascendencia histórica porque esta carta, primero, es la carta que plantea por primera vez una organización internacional realmente estructurada y compuesta por aquellos que debían estar en esta organización. Y adicionalmente porque por primera vez en la historia de la humanidad se prohíbe el uso de la fuerza, esto es, se prohíbe el uso del recurso de la guerra como medio de relación, se prohíbe la guerra en instancias legales internacionales y adicionalmente se reconoce que todas las personas somos iguales en derechos. Y a partir de la instauración de la Carta, entonces se habla y se empieza a gestar la necesidad de plasmar estos derechos que ya se reconocían quizás de manera pues muchísimo más o menos formal, ya estaban en el lenguaje
y ya estaba la necesidad plasmada. Esto empieza a condensarse para que 3 años después se vea materializado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué pasa entonces a partir de este año? En 1948, y aquí estoy saltándome varios temas que son importantes, interesantes, pero que pues quizás no obedecen directamente a nuestra cátedra, pero es en el 10 de diciembre de 1948 cuando en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas se aprueba por unanimidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es un documento que se convirtió en un logro y que fue asumido y acogido de esa manera como un logro de la humanidad, porque por primera vez en la historia se estipulaba a través de un documento único 30 artículos que establecían las garantías mínimas que todos los seres humanos, a las que los seres humanos teníamos derecho, y que se convertían en ese piso mínimo para que nosotros como seres humanos justamente pudiéramos desarrollar el resto de nuestras capacidades, y así se consideró. Esta declaración fue, como digo, fue acogida por unanimidad, fue firmada por todos los países que en ese momento hacían parte de la organización, y sin embargo, este documento tiene una característica. En el marco del derecho internacional, la Declaración Universal y otros documentos tienen una categoría de soft law. Si hiciéramos una traducción, diríamos que es derecho suave. Sin embargo, se sigue manejando el término del anglicismo. Y este soft law significa que hay documentos que son de mucha trascendencia, de mucha relevancia, que crean obligaciones de índole moral, pero no legal. No era un tratado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado. Entonces, esto dejó abierto el paso para que se presentara también el cuestionamiento de crear un documento que en cambio sí fuera vinculante, es decir, si fuera un tratado, y que pudiera poner estos derechos en dicho documento de manera tal que los estados realmente se vieran obligados a cumplirlo y no solamente en el campo moral, porque, insisto, son los estados los mayores violadores de los derechos humanos, y lo seguían siendo, ¿no?, en ese momento. Entonces, esto da pie para que posteriormente, en 1966, se creen dos tratados que se llama uno el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el otro el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos documentos son dos tratados que celebran en el seno de las Naciones Unidas y que reúnen y que desarrollan los derechos que están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, hacen extensivo y de manera progresiva, se insertan dentro de estos derechos y los desarrollan. Ahora, es importante también decir que la división que existe entre estos dos tratados, ¿y a qué me refiero con esta división? A la categorización de los derechos civiles y políticos, por un lado, y por el otro lado, a los derechos económicos, sociales y culturales. Esta categorización de derechos es netamente ideológica, es una división artificial que responde de manera clara a un contexto histórico, y este contexto histórico es justamente la Guerra Fría. Si ustedes se fijan en las fechas, en ese momento nos encontrábamos en Guerra Fría, por ende había una división mundial en cuanto a dos ideologías muy claras. Por ende, aquellos estados que enarbolaban estas banderas de la libertad y quizás propendían por modelos más abiertos, de democracias más abiertas, abogaban, y son los que se ven mayormente representados en el discurso de los derechos civiles y políticos. Mientras que por el otro lado, los países que estaban acompañando a la ex Unión Soviética, en cambio, estaban
abogando quizás su aspiración estaba mucho más comprometida con este marco socioeconómico, es decir, con los derechos civiles, perdón, sociales, económicos y culturales. Pero a la final, para entender los derechos humanos, esto se entiende que es una división netamente artificial, no es una división real, porque los derechos humanos son inalienables, intransferibles, indivisibles, universales, no discriminatorios. Y con estas características esto significa que los derechos no se pueden dividir, que no se considera que hay un derecho mejor que otro, que la violación de un derecho da pie para que se violen otros derechos conexos, y de igual manera la garantía de un derecho es garantía del cumplimiento de otros derechos, es decir, hay una interconexión, por ende son netamente categorías artificiales que obedecen a un contexto político importante de la fecha. Pero es a partir de estos dos documentos, y estos dos documentos, me refiero a estos dos tratados, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que forman un triángulo y se conocen como la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y sobre estos tres documentos se edifica el sistema legal internacional de los derechos humanos, es decir, hay 9 tratados fundamentales de derechos humanos y todos estos son edificados a la luz de estos documentos que les estoy mencionando. De manera paralela también tenemos una convención que no se inserta tan directamente, a veces hay tratadistas, hay doctrinarios que lo sacan de la cartera de los tratados de derechos humanos, otros lo incluyen, pero básicamente no podemos dejar de considerarlo, que es la Convención para la Prevención, para la Prohibición del Genocidio de 1949, y adicionalmente hay 9 tratados más que son los que componen, incluyendo a estos dos que mencioné, o sea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son estos documentos entonces los que constituyen esta Carta Universal de Tratados de Derechos Humanos a los que los estados se han adherido con el objetivo de garantizar que van a garantizar y van a respetar y proteger los derechos que están contenidos en estos tratados dentro de sus estados, dentro de sus sistemas legales domésticos. Esta es la dinámica y eso es lo que nos ha traído a los tratados hasta el día de hoy. Así que bueno, con este video introductorio yo los voy a dejar. Hay mucha tela que cortar, hay mucho que conversar. Estaré encantada de encontrarme con ustedes para hacerlo. Les recuerdo que tienen que leer la lectura asignada, son solamente la página 19 a la 30 y el video documental que les he dejado. De igual manera la doctora Larco también les hará un recordatorio de esto y espero ya tener la oportunidad de encontrarme con ustedes la próxima semana. Así que les agradezco mucho, les mando un gran abrazo y ha sido un gusto.